¿Qué pasa, equipo? ¿Cómo estamos? Hoy me gustaría hablaros sobre ejemplo, dar ejemplo. Y vamos a dividir esto en 6 partes. Así que quédate y empezamos. La primera parte es definir qué tipos de ejemplos se pueden dar. Y me gustaría decir que el ejemplo real es un ejemplo de acción. La acción de ejemplo y que ésta sea vista o no sea vista, sea una acción que verdaderamente nos dé ejemplo tanto a nosotros mismos, porque nos influimos a nosotros, como al resto. Vamos a hablar ahora de 4 partes. Y estas 4 partes las vamos a dividir en 2 internas a la organización y 2 externas a la organización. El primer ejemplo interno de la organización sería todas aquellas personas que ven un ejemplo positivo o negativo dentro del grupo al que ellos pertenecen. Si yo pertenezco a un grupo y veo que alguien de ese grupo, ya sea un líder, un responsable o un trabajador de ese grupo, hace una acción buena o mala, pues va a tener unas repercusiones sobre el propio grupo. Sobre el grupo, si es una acción buena, lo va a reforzar. Pero también podría quizás levantar envidias para gente que no tenga una madurez necesaria para aceptar que otros puedan hacer cosas bien. Pero lo normal es que refuerce el grupo, porque al ver un ejemplo bueno va a generar cooperación o incluso competición para realizar ejemplos buenos entre todos. Después, si es una acción negativa, lo que va a hacer es generar un sentimiento de 2 formas diferentes. Uno, o de fíjate qué malo es, fíjate qué mal lo hace. Eso siempre va a tener un efecto negativo en la organización. Y luego tenemos las otras personas que cuando ven algo negativo realmente lo ven como negativo, se desilusionan, pierden quizás al cabo del tiempo, si solo lo que ven son ejemplos negativos, van a perder al cabo del tiempo la motivación para realmente hacer ejemplos buenos en las diferentes facetas. En el tercer apartado de este vídeo vamos a comentar dentro de una organización las personas que están fuera de un grupo que da un ejemplo malo o bueno. Si ven un ejemplo bueno, les va a animar a ellos mismos a hacer ejemplos buenos con cooperación o con competición, porque van a intentar hacer ejemplos mejores que los que ha hecho la otra entidad dentro de la organización. Sin embargo, si lo que ves es un ejemplo malo de otro grupo dentro de una organización, realmente puedes pensar, pues fíjate qué malos son, fíjate qué mal lo hacen. Y eso te puede generar 2 sentimientos, o despreciar a los que pertenecen dentro de la misma organización, de la misma comunidad que tú, o incluso decir, ¿para qué voy a tener que mejorar si ya soy mejor que esos? Y te genera un sentimiento de suficiencia, de superioridad, que es muy negativo, que impide la mejora continua, que impide ayudar al otro, que impide realmente que la organización en su conjunto mejore. Ahora que hemos visto todo el ámbito desde dentro de la organización, vamos a verlo desde fuera de una organización. Si desde fuera de una organización los ejemplos, las cosas, por ejemplo, que dice una organización, imaginemos que tiene unos principios éticos, unas normas legales, unas directivas, unos procedimientos que comunica al exterior, una forma de actuar en cuanto a sus recursos económicos, que comunica al exterior y el exterior lo percibe de una forma buena. ¿Por qué? Porque se está cumpliendo lo que dicen que hace. Pues entonces significa que realmente actúa según dice y por lo tanto concuerdan sus decisiones con lo que actúa y con lo que realiza. Si esto es así, desde el exterior se va a percibir una coherencia de esa organización y por tanto va a tener una confiabilidad hacia tanto consumidores como potenciales inversores y como para el mercado. Sin embargo, ¿qué ocurre si lo que pasa es lo contrario? En el que quizás a nivel estratégico sí, se cumplen ciertas cosas, pero luego a nivel operativo hay ciertas directivas, ámbitos legales, ámbitos éticos que no se tienen en cuenta, que no se aplican, que si trato con gente más poderosa que yo, imaginemos una empresa que trata con el Estado, sí, digo que soy muy honesto, practico principios éticos, doy ayuda, por ejemplo, al desarrollo de ciertas
actividades o financiaciones sociales o medioambientales, pero luego a la hora de actuar, cuando la empresa actúa con particulares, donde el poder de negociación lo tiene la empresa, es la empresa la que renuncia completamente a sus propios principios éticos, legales, directivas y de recursos económicos, y lo que aplica es su capacidad de poder de negociación y de influencia sobre el particular, actuando de forma no ética, de forma no legal y en contra de sus propias directivas y procedimientos. ¿Qué ocurre si la empresa hace esto? Pues posiblemente, si está muy financiada, con mucha promoción y tiene el apoyo del Estado y medios de comunicación, quizás durante muchos años, quizás corto y medio plazo, pues esa empresa termine salvando los muebles y parezca que es coherente su estrategia con su actuación. Pero si a largo plazo esa dicotomía entre cómo se comporta con los más poderosos, con los estados o con empresas más grandes, y es diferente esa forma de actuar con cómo actúa con pequeños grupos, con particulares, donde la empresa tiene mayor poder de negociación y de presión, si existe esa dicotomía durante mucho tiempo y no practica los mismos principios éticos, los mismos principios morales, los mismos valores, la misma forma de actuar respecto al prójimo, ya sea una organización poderosa como uno pequeño, y existe una diferencia en ese tratamiento, a la larga, a largo plazo, esa empresa terminará por caer. ¿Y por qué terminará por caer? ¿O terminará por lo menos siendo influenciada por esas actitudes negativas? Pues porque en el exterior la sociedad terminará filtrando todos esos problemas de moral, de ética, de calidad, de directivas que no se cumplen, de aspectos que no se cumplen, de defectos que tienen en todos sus procesamientos, y eso conllevará que al final, y como dicen los principios de calidad, uno que tiene una experiencia mala lo comunica a 20, y cuando eso se comunica y se irradia por toda la sociedad, terminará filtrándose hacia los medios de comunicación, terminará filtrándose a potenciales inversores, terminará filtrándose en que haya cada vez menos consumidores, en que haya menos confianza en esa empresa, y por tanto no solo tendrán un problema desde el apartado de mercado, de consumidores, sino que los inversores no van a invertir en una empresa que no sea coherente con sus principios éticos o que se comporte de forma diferente con los poderosos que con los débiles. Así que animo a todas las empresas, y con esto llegamos a la sexta parte, a la conclusión, y es a que todas las empresas, comunidades, se comporten conforme a lo que creen en todos los aspectos, sea quien sea el que tiene delante. Si es alguien débil o fuerte respecto al poder de negociación que tú tienes con relación a ellos, tienes que hacerlo de la misma forma. Tú tienes que decir las cosas tal y como son, sea quien sea el que tienes delante. Otra cosa es que esta sociedad nos trate de la misma forma al actuar del mismo modo ante situaciones similares. Y animo a todas las empresas a que sean coherentes, porque al final, si existe una crisis desde el apartado externo para la sociedad, para los inversores, para los consumidores, eso termina filtrando también en la moral de los trabajadores y de sus directivos, y la atractividad de esa empresa para el capital humano terminará decayendo. Así que, para no entrar en una espiral negativa, les animo a todos a que puedan cumplir de forma transversal, que cumplan todo eso que dicen que son y que practican y que tienen en sus principios, pero que quizás les pase a esas organizaciones tan grandes como muchas veces nos pasa a las personas, que pensamos unas cosas, decidimos unas cosas, pero luego quizás no las hacemos. Todos los años decimos que hacemos dieta a principio de año, pero luego nos cuesta hacerla. Así que la organización tiene que intentar ver cómo todo eso que piensa, que medita en esos gremios de poder, cómo lo lleva a término. Y si falla en cómo llevarlo a término y no actúa conforme a lo que dice, conforme a su estrategia, a sus principios éticos, realmente está fallándose a sí misma, fallando a la sociedad y evitando que en el futuro haya potenciales consumidores y potenciales inversores que vayan a confiar y depositar esa confianza de futuro en ellos. Así que nada, equipo, espero que vaya todo bien y un abrazo.